Hermanos y amigos, qué bueno poder hablar con ustedes de nuevo, compartiendo la palabra de Dios. Para mí es un privilegio poder compartir, poder enseñar algunas cosas que considero muy importantes. Estamos hablando de escatología y en el programa anterior estuve hablando acerca precisamente de la última semana según Daniel 9:27. Estoy hablando de la profecía de las 70 semanas. Y terminé hablando de que esa última semana, termina con la guerra de Armagedón, cuando Dios tratará directamente con el anticristo. Hoy quiero hablar del anticristo, porque es un personaje muy importante. La Biblia lo presenta de diferentes maneras, y así como Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para desarrollar su ministerio y demostrar que era el Mesías prometido, el anticristo va a hacer algo parecido. Siempre el diablo ha sido imitador, y una de las imitaciones es precisamente imitar a Cristo. Ese es trabajo del anticristo. Por eso logrará engañar a los judíos. Y como los judíos rechazaron al verdadero Mesías, al Señor Jesucristo, el anticristo los engañará y se hace pasar por el Mesías. Al hablar de ese personaje tenemos que hablar de los diferentes nombres como lo presenta la Biblia. Uno de los libros que más habla de él es Daniel. En Daniel 7, capítulo 7, versículo 8, lo presenta como el cuerno pequeño. En el capítulo 9 y el versículo 26 lo llama el gran gobernante, quien hará un pacto con los judíos. Y en el capítulo 7 y el versículo 21 dice que hará guerra contra los santos y los vencerá. Todas esas características son del anticristo. Pero ya en el Nuevo Testamento, allí ya lo identifica el apóstol Pablo. Por ejemplo, en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses lo presenta como el hombre de pecado. También lo llama el hijo de perdición. Y también dice que se opone contra Dios haciéndose pasar por Dios. Y ese acontecimiento es el que va a suceder a la mitad de la semana, cuando hará cesar el sacrificio, porque él quiere hacerse Dios y hacerse pasar por Dios. Entonces para eso quiere quitar la ley, las fiestas y los sacrificios, y hará un sacrificio abominable a Dios, y es cuando los judíos se dan cuenta que fueron engañados por el anticristo y que este es el falso, y que el verdadero Cristo fue el que vino hace más de 2000 años. Entonces ahí viene el descubrimiento y la conversión real de los judíos. El anticristo se manifestará en dos periodos que ya hablé en el programa anterior. El primer periodo de 3 años y medio se manifiesta como el gran gobernante que querrá establecer un gobierno mundial, y muchas de las cosas que están sucediendo, lo que se conoce como el nuevo orden mundial, está demostrando que están buscando un personaje que gobierne el mundo, y el anticristo será esa persona. Como en el rapto Dios se lleva a la iglesia, y en la iglesia es que habita el Espíritu Santo, porque somos templo del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo se va con la iglesia y esta tierra queda sin la protección del Espíritu Santo, y es cuando el anticristo podrá hacer su manifestación. Eso lo dice Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Entonces son 3 años y medio de gobierno donde piensa implantar un gobierno mundial. Luego, cuando se manifieste como el anticristo y los judíos se den cuenta de que los engañó, ellos van a hacer una confrontación bélica y va a venir la tercera guerra mundial, y será terrible porque vienen del norte y vienen de los países asiáticos
y dice que de la China pasarán cerca de 200 millones de soldados y hará una guerra tremenda, terminando con el Armagedón, y ese periodo es el que se llama la Gran Tribulación, donde la gente buscará esconderse en las peñas y en las cuevas, y dice que buscarán la muerte y no la hallarán. Y dice la Biblia ahí en el libro de Mateo, cuando habla de la gran tribulación, dice que no ha habido ninguna tribulación como esa, ni la habrá. Es decir, eso es lo más grande que va a ocurrir en el mundo como tribulación, donde la gente se desespera, quiere morirse, no encuentran la muerte y sucederán cosas terribles y los juicios del Apocalipsis que aplicarán. Ese es el periodo del anticristo. Y termina esa semana con la manifestación del anticristo, de acuerdo al capítulo 38 y 39 de Ezequiel, donde habrá la guerra, y los judíos, después de la guerra, dice que se demorarán 7 meses sepultando cadáveres para limpiar la tierra. Es una cosa impresionante. Y dice la palabra de Dios en Tesalonicenses que el Señor vendrá y matará a aquel inicuo con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Y es cuando Cristo se manifiesta literalmente, y allí se manifestará la derrota del anticristo y la victoria del pueblo de Dios, del pueblo judío, en esa tercera guerra y en la batalla del Armagedón. Así que este es un asunto muy interesante conocerlo, porque la manifestación del anticristo no viene antes del rapto de la iglesia, sino que cuando la iglesia sea quitada, él se podrá manifestar y hará lo que está determinado, incluyendo, dice allá en Apocalipsis 13, que lo llama la bestia, dice que hará señales milagrosas para engañar a mucha gente. Y ahí termina con la muerte del anticristo, muerte fulminante de parte de Cristo contra el anticristo, y terminará allí su vida para después ser juzgado y lanzado al lago de fuego. Estos son temas bien interesantes, pero que no se pueden detallar aquí en el programa por ser corto, y esperamos que usted vaya asimilando. En el próximo programa estoy hablando la continuación de lo que sigue después. Que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo programa.